Todos tenemos un superpoder. ¿Sabes cuál es el tuyo? En este podcast exploramos los superpoderes de empresarios, emprendedores y líderes con trayectorias increíbles en el mundo de los negocios. Con ellos vamos a inspirarte a descubrir y liberar tus superpoderes para potenciar tu carrera, tu negocio y tu vida. Somos Fer, Ale y Fresa. Y esto es Superpowers by 3. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Superpowers by 3. Hoy tenemos una entrevista diferente porque una de nuestras invitadas es parte de 3 y es algo que queremos hacer para que nos conozcan un poquito más. Estoy acá con Fresa, yo soy Ale y vamos a entrevistar a Fer. Hola Fer. Hola chicas, muy emocionada. ¿Cómo está Fer? Felices de tenerte acá. Bueno, a nosotros nos gusta comenzar con una dinámica, que nos cuentes un poco qué es lo que estudiaste y qué querías hacer cuando eras niña. Bueno, yo de chiquita quería ser médico. De hecho, en mi magazine del colegio, del año que te gradúas y que ponen como un parrafito, sale que Fer iba a estudiar medicina en Johns Hopkins. No sé por qué se me había metido eso en la cabeza. Nosotros nos graduamos en quinto de media, pero yo hice IB, entonces hice un año adicional. Y en ese año, mi mamá, que yo toda la vida le he discutido y le he dicho que no sabe nada, y la verdad es que sabe mucho más de lo que me gusta admitir, me llevó o me mandó con 2 médicos amigos de la familia, y el primero, Tommy, el doctor TV. Tommy era un médico de la clínica americana y me llevó a conocerlo, a ver qué hacía un poco, ¿no? Como experiencia vivencial. Y me acuerdo haber entrado a las cirugías y pues ya todo era laparoscópico, ¿no? Entonces era igualito que ver Discovery Human Health para mí y yo siempre muy curiosa, me ha encantado, o sea, hasta el día de hoy veo enigmas médicos en YouTube. Y salí y dije, no, sí, esto a mí me encanta, no me importa, yo sacrifico todo y van a ver que eso es una constante en mi vida, como yo voy a ser médico, no me importa todo lo que tenga que dejar de lado. Y después fui con Paul, que era médico de emergencia. Y llegué y Paul le dijo a mi mamá, ya, pero no me la mandes a la clínica San Felipe, me la mandas al Hospital Santa Rosa. Y llegué al Hospital Santa Rosa, estuve medio día con él y salí con un dolor de cabeza horroroso, las lágrimas se me corrían y llegué a mi casa y le dije a mi mamá, yo no puedo hacer esto, es muy fuerte para mí. Yo soy una persona que ni siquiera le gusta comer alita de pollo, no me gusta y no estoy dispuesta a pasar por todo esto para llegar a lo que a mí me gusta, que es como la investigación en la medicina. No estaba preparada emocionalmente y van a ver que esto es una constante en mi vida. Yo he trabajado mucho en controlar mis emociones y en ese momento no estaba lista. Y entonces, ¿ahora qué quieres hacer, Fer? Entonces empecé a ver y en ese momento tenía un novio que estaba en el Pacífico y yo dije, pues para allá voy. Todo el mundo era como la Pacífico es la universidad más reconocida y dentro de la Pacífico, ¿qué quieres hacer? Y yo, ¿cuál es la carrera más difícil de la Pacífico? Economía. Listo. Ahí está. Y mi papá me preguntó y me dijo, ¿pero estás segura, Fer? O sea, ¿tú quieres trabajar en algún banco? Y yo, no. Pero yo creo que me expriman el cerebro. Y esa es una frase que ahorita la pienso y digo, qué sonsa, ¿eh? Pero así elegí mi carrera. O sea, yo dije, ¿cuál es la universidad con mayor prestigio y la carrera más difícil en esa universidad? Pues allá voy. Postulé, entré, terminé la IB. Yo nunca me había sentido como de las primeras de mi clase, pero era 10º superior. Entonces pasé como rectito, no la sufrí mucho y eso para decir que cuando uno tiene que hacer un proceso más largo y la tiene que sufrir, como muchas veces se para y lo piensa un poco más. Entonces entré y dije, está facilito. Grave error, la odié. Desde el ciclo 1, pero yo seguí ahí. Y llegó el momento que tenía que hacer prácticas. Súper temprano, además de mi carrera, yo ya quería trabajar y nadie me tomaba. Porque todo el mundo me decía, ándate a un banco. Y yo, no quiero. Yo no quiero ir a un banco. Y me acuerdo que incluso me llamó un amigo y me dijo, Fer, él trabajaba en el Scotia, y Chas me llama y me dice, Fer, me han dicho que estás buscando prácticas. Era muy amigo de mi prima. Ven conmigo al banco.
yo trabajo en mesa de trading. Y yo, no quiero. Y me dijo, ok, ven una semana. Y yo, no, ven un día. Ok, voy un día. Y fui, me senté con él en mesa de trading, aparte llegué y los practicantes estaban conmigo en la clase. Entonces, ¿todo qué haces acá? Y me senté con Chas, empezamos a ver, o sea, y él me enseñaba los modelos y todo, y yo, sí, es acá, y métela acá, y no sé qué, y me explicaba, y termina y me dice, bueno, ¿qué te parece? O sea, te vamos a dar un presupuesto, que claro, para ellos eran centavos, pero te daban, creo que eran, no sé, no me acuerdo cuántos millones de soles, yo qué sé, para invertir, y me dice, te los damos, y tú tienes que invertirlos en lo que tú quieras, y ves los modelos, y yo, ya no quiero, gracias. Y me dice, pero sí, toda la mañana, y yo, sí, porque sí lo sé hacer, y sí me gusta, un ratito, pero yo no quiero que eso sea todo mi día. Entonces, gracias. Y me fui. Nunca practiqué en un banco. Me llamaron, hice una primera práctica que duró un verano, pero mientras buscaba estas prácticas postulé a Procter. Y tuve todas las entrevistas, nunca me llegó un correo que te decía, no, gracias. Pero tampoco me dijeron, pasas a las entrevistas, ¿no? Ahí me quedé. Y como en la mayoría de procesos, simplemente no te contactan y ahí se queda. Y dije, pues no pasé. Ya está. Regresé a la universidad. Cuando terminó mi ciclo de verano, dije, voy a dedicarme solamente a estudiar. Y como en mayo o junio, me llaman de Procter a decirme, te queremos entrevistar. Y yo, ¿what? O sea, ¿qué pasó acá? Long story short, se había traspapelado mi currículum. No puedo creerlo. A través de un practicante. Como que el chico, después me enteré que el practicante manejaba los procesos y como que yo me había perdido en el proceso. Entonces, y me entrevistaron y en 2 semanas me llamaron a ofrecerme un rol. Yo a este practicante le había dicho que me iba de viaje a Europa un mes. Y para variar, ese practicante en el proceso se había comido el encargo. Entonces me llamaron a mi casa, yo no estaba, llamó Walter Miller, y cuando yo le devuelvo la llamada me dice, perdóname, yo te llamé a ofrecerte el rol, pero no te lo puedo dar. Porque yo necesito que la persona esté acá ahorita. Claro, de inmediato. Y me acabo de enterar que tú no vas a estar, ¿por qué no avisaste? Y le dije, claro que avisé desde el día 1. Entonces, lo siento. Pero ya pasaste todo. O sea, sí te queremos, pero no en este rol. A la semana me llaman y me ofrecen otro rol en el que no pasaba nada, que yo me vaya un mes a Europa. Y así entré a Procter a Trade Marketing Corporativo. Entonces entré, me di cuenta, o más bien reconfirmé que la economía no era lo mío. Me encanta igual como muchas de las cosas que aprendí, pero en mi día a día yo quería como estar en el área comercial, yo quería ser una empresa de consumo, me encantó el trabajo con marcas. Entonces, mis papás se dieron cuenta, yo poco a poco iba más a Procter y menos a clases, hasta que un día mi papá me siente y me dice, Fer, los dos me agendaron un almuerzo y me dicen, Fer, a ti no te gusta la carrera, no te gusta la universidad, ya le probaste a todo el mundo que sí puedes, pero ahora ¿qué quieres hacer tú? Y yo, wow. No, entonces, ¿no te gusta lo Pacífico? En el momento que postulé a la universidad, para mí no era una opción irme afuera, pero el papá me dijo, ahora sí, ya te vemos más sólida, como emocionalmente, ¿no? Pon el dedo en el mapa, pero la que elijas acabas. Porque ya nos dimos cuenta que en esta no te gusta y no la vas a querer acabar. Pero me enfrenté a la primera decisión que era, yo no quiero dejar Procter. A mí me encanta lo que hago, me encanta mi trabajo. Trabajaba como loca, más que todos los practicantes, creo, porque tenía una jefa que me exigía un montón y yo no le quería fallar, porque en mi primer día de Procter, la practicante a la que reemplacé me dijo, ay, te fundiste. Meli bota todas. Adoro a Meli, ¿no? Entonces yo no le quería fallar. Y había descubierto que a mí me encantaba esto que hacía. Y le dije, papá, ok, déjame pensar. Y me dijo, pero tú renuncias y renuncias mañana. Y te dedicas a decidir a dónde te quieres ir y tal. Bueno, el te renuncias mañana era julio, yo trabajé hasta septiembre o octubre. Y además trabajé porque no me quería ir, ¿no?
Pero tomé la decisión de renunciar sabiendo que probablemente si me iba, no iba a poder regresar porque en Procter había esta política de growth from within. Entonces decía, si yo no me gradúo siendo practicante, ya perdí, ¿no? Y decidí que renunciaba y me fui a vivir a España. Estudié allá, me gradué, me encantó, fue la mejor decisión que tomé en mi vida después de Adrián y Emilio. ¿Cuál fue la carrera? Y de 3. Y de 3, obvio. No, pero estudié administración de empresas y me concentré en marketing. Pero estudié como a mí me gustaba estudiar. Estudié en Madrid, en una ciudad que me encantaba, que me encanta hasta el día de hoy, llena de cultura. Vivía en el centro de la ciudad. Yo no me quería ir a Estados Unidos porque decía, yo ya soy mayor que todas las que están entrando a la universidad. Yo no quiero irme al sorority, al frat party, a todo eso. Yo quiero cultura en mi vida. Y cuando terminé de estudiar, venía la siguiente decisión en mi vida. Yo estaba haciendo unas prácticas allá en un startup de, ¿y ahora qué? Y con lo mucho que me encantó Madrid, yo soy una persona muy familiar y me sentía súper sola. Tenía un montón de amigos. Mi roommate era una ex Procter en ese momento y ella terminaba su maestría y se regresaba. Y yo decía, yo llegar a un departamento solita, no tenía ni un perro que me ladre. Me acuerdo de haberle dicho a mi mamá, aunque sea regálame un perro. O sea, por favor, no hay bulla en mi departamento. Me encanta la independencia, pero yo salía todas las mañanas a las 6 de la mañana de mi casa, bueno, 5:30 de hecho, para ir a las clases del gimnasio. Y me quedaba, trabajaba desde la cafetería del gimnasio, desde la cafetería de la universidad y todo, y regresaba cuando se había ocultado el sol, porque no quería esa soledad de mi casa. Y mi abuelo me voló a Lima para su cumpleaños número 90, en el 2017. Y cuando iba aterrizando en Lima, se me salían las lágrimas y yo decía, es que yo tengo que volver. Y yo había decidido que no quería regresar a Lima hasta que me gradúe, porque sabía que eso me costaba. Y hasta el día de hoy, que vamos a llegar a que yo ya no vivo en Lima, me pesa estar lejos. Pero estar lejos y estar sola y con esa diferencia horaria fue durísimo. Entonces, decidí que volvía. Además, había tenido un accidente y me tenían que operar al tobillo. Y pues terminé de estudiar y al día siguiente casi estaba en el avión. Y cuento corto, me tuve que tomar un año sabático por la situación médica que tenía. Me hizo enfrentar a todas las emociones que me quedaban pendientes por resolver. Tuve un trabajo. Yo he tenido varios, a diferencia de ustedes, bueno, sobre todo Ale, que has tenido siempre como una línea de carrera clara. Yo entré a una empresa, no me gustó y me fui rápidamente. Me di cuenta desde el día 1. Y entré a WeWork y trabajé un año en WeWork en un rol que era completamente distinto, no era nada corporativo. Aprendí muchísimo porque ya no le cuelgo el teléfono a alguien que me llama. Soy mucho más paciente con la gente de servicio. O sea, aprendí mucho de temas de soft skills que me han servido mucho después, pero yo extrañaba esa partecita de como mis Exceles. O sea, mi vida se mueve en Exceles y acá no tengo ni uno, ¿no? Y yo trabajaba con marcas lindas, entonces como que se me quedaba un poco corto. Y conversando un día con mis amigos que seguían siendo mis amigos, ¿no? Salíamos a almorzar, toda la gente de Procter me llama Brian, me dice, oye, Yanni tiene un puesto, ¿te interesa? Y yo, o sea, no me demoré ni 2 minutos. Y le dije, sí. Me dijo, hay un puesto, es en Lima, ¿qué onda? Y le dije, ahí te va, mi CV. Entonces, al final, la vida dio muchas vueltas y yo volví, pero tuve que tomar la decisión de dar un paso atrás en mi carrera para volver a empezar desde cero en Procter. No practicante, pero new hire, cuando yo ya tenía un rol experiencia con un poco de experiencia, y yo ya venía con 2 años en total de experiencia fuera de Procter, más el año y cacho que tenía de experiencia cuando había practicado. Entonces, no lo dudé, ni siquiera pregunté cuál era el sueldo. No hice ningún cálculo y dije, sí, vamos. Me fui
trabajé, fui feliz. Y dije, o sea, mi mamá me dijo, Fer, se te cambió la cara, hasta la forma de vestir, ¿no? Llegué, conocí a mucha gente, ¿no? Llegué a lo que yo sentía que era mi ambiente. Y estuve 3 años, más o menos. Pero bueno, aparte llegó pandemia y no más. Yo felizmente ya conocía a la gente, pero me enfrenté a mucha gente que no conocía y que nunca había visto. Claro. Y conocerlos en pandemia. Y a un reto súper bonito, porque me dieron además el desarrollo de un app. Eventualmente, yo la pedí, estábamos persiguiéndolo porque pasé de solamente manejar, solamente no, eran 500 mercaderistas, porque en el COVID nos dieron a los de canal tradicional, pero a un área de desarrollo tecnológico dentro de la empresa. Y si escuchan el capítulo de mi papá van a entender por qué me gustaba tanto estar ahí. Trabajé como loca, pero lo que me llevé de WeWork fue un novio. Entonces, Ay, sí. un novio. Entonces yo tenía esta relación que en el COVID se volvió a distancia. Adrián es mexicano y él se regresó a México y yo trabajaba y el COVID nos ayudó full porque empezó todo este tema del trabajo a distancia. Entonces, hay que vacunarse. ¡Ay! Es un mes. Entonces, vámonos un mes a Orlando y estamos juntos. O, oye, yo le decía a Mariana, que era mi jefa, Mari, ¿me puedo ir a México a trabajar un mes? Y me decía, sí, Fer, tranqui, ¿tienes el mismo horario? ¿Te vas a conectar al mismo? Sí. Nunca falté con ninguna de mis metas, pero Procter me dio la flexibilidad que yo necesitaba para que mi relación siga adelante. No, Adrián no tenía la misma flexibilidad que yo. Entonces, pero yo siempre agradecí y creo que además fue lo más importante. Yo siempre fui muy transparente. Nunca dije, estoy en Lima y no estaba. Yo siempre les dije, voy a estar en México, voy a estar en Estados Unidos, e incluso voy a estar en Cusco, ¿no? Pero nunca falté con ninguno de mis objetivos, ninguna de mis reuniones, estaba siempre conectada. Y para mí fue muy valioso eso, porque cuando tú das, ¿no? Yo di ese compromiso, a mí me devolvieron esa flexibilidad que yo necesitaba. Hablando de esta app y todo, me pegué mucho más a lo de marcas y finalmente pedí mi cambio a ver marcas. Y así conocí a Ale, además. Llegué a un equipo que me encantó, que me cambió en muchos sentidos profesionalmente y personalmente también. Conocí un mundo que cuando estás en la parte de ventas o del SMO no ves, que es toda la parte regional. Entonces, mi mundo se amplió y se abrió a una cosa distinta. Regional LATAM, pues. LATAM. Sí. LATAM, sí. Entonces, dije, no, esto es, ¿no? Y encontré en ese momento, dije, a mí me encantaba Procter, pero ahora me gusta no solamente la empresa, sino lo que hago. Y después mi marido decidió pedirme matrimonio. Decidió. No, y después Adrián, hablando con él decía, yo no quiero que tú vivas en México. Yo había cometido un par de imprudencias en México, como agarrar el carro e irme a buscar gimnasio en Tijuana. Y Adrián decía, ella no puede vivir en México, o sea, la van a matar, la van a secuestrar, ¿no? Entonces, cuando yo le decía, bueno, entonces, ¿ahora qué? ¿No? ¿Qué pasa con nosotros? Adrián me decía, pero es que tú a México no. Y él me decía, yo voy a estar solo 2 años acá. Y yo decía, ok. Entonces dije, bueno, Panamá. Estábamos viendo. Y dije, yo puedo pedir cambio a Panamá. ¿Tú puedes? Sí, puede ser. Ok. Él se quería ir a Canadá. Yo le dije, Canadá muy lejos. No, gracias, hace mucho frío. No me gusta. Y él me entendió. Y finalmente, en un viaje a México, me dice, Fer, acabo de conseguir, yo sabía que estaban algunas entrevistas y tal, pero me dice, me han ofrecido un trabajo en Texas. Entonces, cásate conmigo y vente a vivir a Texas conmigo. Y obviamente no me demoré nada en decirle que sí, pero después al día siguiente dije, ¿qué hice? O sea, sí, estoy segura que sí, pero significa que yo tengo que renunciar a todo esto que yo he construido, a este trabajo que a mí me encanta, a este grupo de amigos que adoro, que eso es además algo
muy particular, pero yo sí considero que yo en ese rol, porque no en cualquiera, no es que toda la gente de Procter es mi amiga, pero en ese rol hice amigos para toda la vida. Entonces dije, ¿y ahora qué? ¿No? Aterrada. Entonces tenía que llamar a Gerardo a contarle una noticia muy linda, pero bittersweet porque me tenía que ir. Le di 6 meses. Bueno, De preaviso. De preaviso. O sea, porque yo le dije, me comprometí, Gerard, me caso ahorita, pero me voy en abril o mayo. Entonces, yo esperaba a Gerardo como... No sabía qué esperar, pero Gerardo estaba feliz por mí. Y empezó un proceso en el que Gerardo trató de reinsertarme en Procter, Texas, que plot twist no hay. Bueno, entonces empezó un proceso en el que yo tenía que ver qué hacía. No había una oficina de Procter en Texas. No. Entonces finalmente terminé renunciando a Procter y me fui. Me fui feliz diciendo, aparte todo el mundo me decía, Fer, con ese currículum de Procter, Vas a conseguir todo. rapidito. Entonces yo me fui muy campante, muy canchera, y me empotré con la primera barrera, que era, no tienes una residencia, sino una visa. Y tener una visa te pone muchas trabas porque las empresas no se quieren comprometer con alguien que tiene fecha de caducidad en Estados Unidos. Entonces me choqué con incluso Procter diciéndome, no te entrevisto porque tienes visa. En roles muy parecidos a En el mismo rol, pero de Norteamérica. Finalmente, buscando, yo dije, voy a empezar a buscar. 2 semanas de no te entrevistamos por la visa. Y yo recién casada y recién llegada a las 3 semanas, me enteré que estaba embarazada. Yo siempre había querido ser mamá. O mejor dicho, en el fondo siempre había querido ser mamá, pero yo siempre había dicho que probablemente no. Protegiéndome, porque a mí me habían dicho que para mí iba a ser muy difícil ser mamá. Entonces, cuando salgo embarazada, aparte me di cuenta en el gimnasio, en el baño del gimnasio. Entonces, cuando Adrián llegó a recogerme, él estaba encantado y yo estaba aterrada por todo lo que significaba, porque yo decía, país nuevo, no tengo trabajo, y tenía toda esta idea de lo que quería hacer. Y, ¡ay! ¿Quién me va a contratar embarazada? Y me acuerdo de haber llamado a Fresa y haberle dicho, voy a ser ama de casa, ya hice las paces con la decisión, voy a ser ama de casa por lo menos 1 año, mientras nace el frijolito y veo qué hago, porque ¿cómo voy yo? ¿Con qué cara voy yo a pedir trabajo? Sí, tiene fecha de... Si estoy embarazada, nadie me lo va a dar. Long story short, ese embarazo terminó en una pérdida pocas semanas después, que fue otro golpe emocional porque yo había trabajado durante semanas en decir, voy a ser ama de casa. Claro. Y all of a sudden, Fernanda, tienes carta libre para volver a salir a buscar trabajo. El proceso hormonal y emocional de la pérdida es muy duro. Adrián es la mejor pareja y me acompañó en todo el momento, a pesar de que él me decía, Fer, para mí es muy diferente. O sea, para el hombre lo vive muy distinto. Entonces, a veces yo lloraba y él me decía, no entiendo por qué, ¿no? Pero estaba ahí para mí, yo a veces solamente quería un abrazo, no sé. Y empecé a buscar trabajo. Y finalmente consigo trabajo en una empresa y me dicen, está buenísimo, pero tú estás en Dallas y el trabajo es en Houston. Y yo le digo a Adrián, ¿qué tal? Nos podemos mudar. Y me dice, ok, yo voy a pedir que me transfieran a la oficina de Houston. Vámonos, vamos a apostar por esta carrera, por ese trabajo que tú dices que te encanta. Nos vamos. Entonces, cuando llegó el momento de decir que sí, firmé y dije, bueno, yo me puedo mudar más o menos. O sea, era noviembre, me puedo mudar más o menos en abril, que se acaba mi contrato y tal. Entro a trabajar y a las 2 semanas, Fernanda estaba embarazada. Entonces, de nuevo, llamo y digo, me van a despedir. O sea, de todas maneras, me van a despedir, van a creer que les mentí. ¿Ya te han mudado? Todavía, seguí en Dallas.
Ajá. Entonces llamo por videollamada a mi jefa y le digo, Elisa, te tengo que decir esto, todavía no tengo 3 meses. Primero fui al ginecólogo y me recontra aseguré que realmente había un embrión ahí adentro, porque la primera vez no había. Entonces la llamé y le dije, yo no tengo 3 meses, pero yo no quiero que tú pienses que yo en algún momento te lo escondí o te engañé en las entrevistas. Me acabo de enterar hace una semana que estoy embarazada. Y yo esperaba que me diga, uy, Fer, tipo, lo siento, ¿no? Estás en periodo de prueba todavía, ¿no? Y le dije, yo sé que estoy en periodo de prueba, lo que tú quieras, ¿no? Carta abierta para que me despidas. Y Elisa se le iluminó la cara y me dijo, qué linda noticia, Fer, esto es lo mejor que te puede estar pasando. Ella no es mamá. Y me dijo, o sea, me encantaría salirme en la pantalla, darte un abrazo. Y me entró una paz. Claro. Una paz. Y me dijo, Fer, yo no te he contratado por 9 meses. Yo te he contratado porque yo creo que tú puedes hacer una diferencia a largo plazo. Entonces, tómate tu permiso de maternity, ve qué haces. Be happy. Claro, disfrútalo. O sea, no me esperaba. Me reciben de esa manera. Entonces, trabajé mis 9 meses de embarazo. A mí, yo solamente conocía a la gente embarazada. Y Emilio nació en agosto. Y durante todo el proceso, yo decía, yo realmente he tomado muchas decisiones en mi vida, pero tengo a un, como escuché que decía en una entrevista la vez pasada, un co-CEO de mi vida, que realmente me apoya, me acompaña. Lo quiero matar a veces, Obvio. pero es mi mayor soporte, mi mayor fan y el que más me empodera, ¿no? Pero llegó el momento del maternity y dije, ¿y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea, yo no estoy acostumbrada. Yo sabía que por mi experiencia de 6 meses buscando trabajo, que yo no quería ser ama de casa. Y todo el mundo me preguntaba, ¿y vas a regresar a trabajar? Y yo, sí. O sea, yo voy a regresar, yo ahorita trabajo, ¿no? Pero mi vida ha cambiado abismalmente. Ha cambiado incluso dónde quiero vivir por lo que le quiero ofrecer a mi hijo. Y ha cambiado la forma en la que trabajo, la forma en la que invierto mi tiempo y mis prioridades en la vida. O sea, creo que ya lo dije en el capítulo anterior, pero a mí Julio me enseñó que nada es una emergencia, que vendes lavavajillas. Y ahora lo veo así. O sea, yo la vez pasada le decía a una chica de mi equipo, o sea, Caro, no es una emergencia. Anda, lleva a tu hijo al colegio y cuando regreses lo vemos. No pasa nada. Pero esa flexibilidad que necesito ahora que soy mamá, y que necesitaba cuando estaba embarazada y me sentía pésima a veces, es algo que valoro cada día más. Me di cuenta que yo vivía en una burbuja. Y nosotras vivimos en una burbuja donde somos gerentes desde muy chiquitas. En mi cabeza, todas las personas que entraban a una empresa tenían el potencial de ser el siguiente CEO, ¿no? O de subir. Claro. Y había un plan, y había... Vine carrera. Sí, y capabilities para entrenarnos. Y la tenías clara y sabías qué necesitabas hacer. Yo, en mis objetivos, en mis 5 Rocks de Procter, también tenía mi Know and Grow, ¿no? Y Sales Master, y después Brand Master, y después, ¿no? O sea, todo lo que tenía que desarrollar, presentation skills, ¿no? Si ellos quieren ser coordinadores toda su vida, ya, pero si ellos quieren desarrollarse, tú tienes que poder darles esas herramientas. Totalmente. Darle choice. Darle como choice. que la oportunidad. Ellos tienen que tener Pero para la oportunidad, acompañarlo con acompañarlo. las herramientas. Entonces, y no sé si esté bien, pero yo nunca me consideré, y creo que lo dije con lo del colegio también, pero yo nunca me consideré sobresaliente. Tampoco creo que soy una bruta. Creo que soy buena, pero nunca me consideré como, no sé. Y como empecé mi carrera en Procter tarde, no era pues la más chica,
¿no? Era normal. Vengo de una promoción en el colegio donde yo era tercio superior en el IB, pero tenía una nota que la gente me dice como, ¿eres genio? Y yo, no, pero es que mi promoción era tan buena que todas nos jalábamos para arriba, ¿no? Y siempre me pasó eso. Entonces yo entré a Procter, donde todos son high achievers, y yo era el promedio, ¿no? O me sentía como, bueno, encajo perfecto. ¿Te sentías? Bueno, me sentía. Bueno, me Estás por sentía. encima. Era menor que todos los chicos que me reportaban. Por unos cuantos años, pero suficientes como para que cuando se enteraron de mi edad, quedaron como, ¿y esta qué hace aquí? ¿No? Y me acuerdo haber tenido una conversación con una de las chicas de mi equipo, que yo iba manejando a ver unas tiendas, y me llama, y le digo, a ver, saca acá, ponga acá, a ver, abre el Excel, dime esto, ya, pero entonces pónmelo en cajas porque me estás comprando unidades con cajas, así como, y jala esto, y abre la fórmula y calcula esto, a ver, ya, dame ese número. La mareaste. Entonces, no, y termina, y me dice, Fer, ya entendí por qué estás acá. Y yo me quedé helada, y me dijo, Fer, a mí estas llamadas me sirven un montón, porque me sirve entender cómo piensas. Wow. Y yo nunca había pensado que yo pensaba distinto a nadie. Pero a mí me enseñaron a pensar así. Enseñarles a hacer una presentación. Enseñarles que no se comparan peras con manzanas, ¿no? Enseñarles cómo comunicarse. Darles las herramientas. Darles las herramientas para empoderarlos. Para que ellos puedan eventualmente liderar sus proyectos solos. Y ahí ver su potencial al final. Porque les das las herramientas, pero estás como living the field, o sea, living the field. Van a estar con las mismas herramientas y ahí sobresale el que tiene que sobresalir. Así es. Y además cada uno va a sobresalir en algo distinto. Y cuando yo me voy de maternity y había estado viendo con esto y habíamos estado hablando nosotras desde un embarazo antes, que queríamos hacer algo, y llega Ale y estábamos hablando, yo digo, eso es lo que yo quiero hacer. Porque yo estoy acostumbrada a una estructura, una compañía donde esa estructura existe y donde la gente tiene oportunidad de subir. Viene también desde reclutar a la gente correcta, obviamente. Claro. Pero todos los que están ahí van a tener oportunidad de subir. Si después la toman o la dejan, depende de ellos. Pero la empresa y tus jefes te van a dar la oportunidad. Y así fue que yo dije, no, yo necesito meterme a esto. O sea, yo quiero hacer una diferencia en estas empresas que a mí me buscaron no porque soy Fernanda Valdés. A mí me buscaron porque yo venía de Procter con ciertas estructuras. Totalmente. O sea, yo lo que vendo es que vengo de Procter. Por eso me contrataron y ese es el valor agregado que yo traigo. Y yo siempre digo que a mí me encantó mi carrera universitaria, pero lo que yo aprendí y como el valor agregado que tengo ahorita es la escuela que tuve después de mi carrera. Y de ahí nacen mis ganas de entrar o de formar tres. De cómo llevamos todas estas herramientas, toda esta escuela que tenemos a otras empresas para potenciar a la empresa, pero a la gente dentro de la empresa también. Cómo creas una cultura que promueva, ¿no?, el crecimiento, que promueva el seguir aprendiendo, que promueva la curiosidad. Cómo creas equipos de alto rendimiento dentro de la compañía. Por eso, además, en la maternidad, que ha sido maravillosa, pero además yo decía, no me quiero perder en la maternidad. Entonces, me quería meter a hacer algo más, ¿no? Y me terminé enamorando mucho más de la idea y del proyecto. Y así llegamos aquí. Y ahí me encanta, Fer, ¿no? Tu historia nos encanta. Y algo que has dicho me parece súper importante, que es la maternidad. La maternidad ha jugado un rol muy importante para ti, porque vivías, o sea, te tocó ser mamá en otro país, en situaciones, no sola, porque está Adrián, pero con el círculo de soporte reducido, aparte, entrando a un nuevo trabajo y emprendiendo, ¿no? O sea, siempre como girl power, yo puedo todo, y es algo que me encanta de ti, pero sé que ha sido un reto,
Entonces, cuéntanos un poco más cuál fue el reto y cómo está siendo, bueno, cómo está siendo es un reto para ti y cómo logras sobrellevarlo. Y Girl Power, sí, pero no es mi superpower para nada. Al contrario, mi mamá tiene que recordarme constantemente, y se dan cuenta que mi mamá es un constante en mi vida. Mi mamá me llama y me dice, Fernanda, tipo, ¿ya te sentaste a descansar? ¿Ya viste tele? Y yo, no. Yo siempre he querido hacer bastante, siempre he querido ocupar mi día, me siento más productiva y cuando no lo hago, entro en un círculo vicioso que a mí no me gusta. Entonces, adoro ser mamá. Emilio es lo mejor que me ha pasado en mi vida, Adrián lo segundo, pero Emilio es lo primero. Porque Emilio es un producto de lo que Adrián y yo somos. Uh-huh. Y yo soy mamá primero, pero no soy solo mamá. Y yo soy una mejor mamá por trabajar y hacer mi emprendimiento, tener mi emprendimiento. Y yo soy una mejor mamá cuando voy al gimnasio. Entonces, se trata mucho de priorizar y de ser muy intencional. Es una curva de aprendizaje y me está costando porque además, muy clásico de mí, me mudé, volví a trabajar, planeé un viaje y tenía un hijo toda la misma semana. Y sacaste una empresa. Claro, pero toda la misma semana además. Yo tuve contracciones hasta el último momento, o tuve reuniones hasta el último momento. Muy característico de mí, porque si paro, me voy al otro extremo. Uh-huh. Es un reto y tengo que aprender a manejarlo. Y Adrián es mi cable a tierra en muchos momentos. Pero es algo en lo que yo trabajo constantemente y tengo que ser muy intencional. Uh-huh. Y formar 3, para mí no es, o sea, sí es un trabajo adicional, son muchas horas. Pero me gusta tanto hacerlo que no me importa meterle las horas adicionales y lo hago feliz con mi churrito al costado. No, además, me da esa flexibilidad de tener este cuarto miembro de 3 en todas las reuniones presente. Entonces, no he sentido que le he quitado foco a Emilio Uh-huh. por formar 3. El día de hoy lo extraño a morir porque estamos grabando. Pero aparte de eso, él está muy presente en mi vida. En la compañía. En la compañía. Y tengo un equipo de soporte chico, pero espectacular. O sea, no tengo a mis papás todo el tiempo allá. No tengo a la familia que yo esperaba tener cuando formé mi familia. Pero nos hemos mudado cerca de lo que para nosotros es nuestra familia allá, que son los amigos de toda la vida de Adrián. Ahora amigos muy cercanos míos. Va a sonar muy poco diverso, pero donde está la gente con la que crecimos, la gente latina, para que Emilio tenga esos tíos de su círculo social que habla español y me ayudan un montón, me acompañan y son ese soporte que yo buscaba, que yo estaba aterrada de no tener Uh-huh. cuando estaba embarazada. Entonces, la vida da muchas vueltas y 3 me permite conectarme con Perú. Me da una excusa para poder venir 25 veces al año si es necesario, ¿no? De traer a mi churrito conmigo, que tenga a sus abuelos más presentes, de conectar con gente que yo considero amigos y de seguir llevando esta escuela que yo tenía o que tengo y que yo adoro a mucha más gente porque es tan buena que ni siquiera me parece justo que se quede solamente en Procter. Entonces, sí, yo creo que es eso. Fer, qué conversación tan linda. O sea, verdad que ha sido increíble toda tu historia y como uniendo muchos de los puntos que veo has tenido muchos momentos que no han sido directamente como tú los habías planeado o pensado y que la vida te ha puesto como estos caminos que se abren con decisiones súper difíciles. Y obviamente en el momento cuando uno llega a esos puntos es muy difícil verle siempre lo positivo, o sea, da muchos miedos, genera mucha incomodidad, pero cuando lo vas viendo y como hoy que nos lo cuentas como una historia y lo conectas hacia atrás,
es impresionante cómo cada cosa te va construyendo a ti, te va formando y te va llevando a donde tienes que estar realmente. Y mira cómo toda esta historia de tantos cambios y todo, hoy se cuenta con una familia tan linda, trabajando en la empresa que estás trabajando, pero creando esta empresa en la que de una se te brillan los ojos, de todo lo cuentas como tan claro nuestro propósito de llevarle tantas cosas a tanta gente y sentir que no había solo una forma de impactar, sino que incluso en esto vamos a llegar a más gente y es increíble. Y quería cerrar con ¿cuál es tu superpoder? Yo digo ahorita que mi superpoder es ser mamá. No por el cliché de que las mamás hacen todo y que has creado una vida, no. Sino porque el ser mamá me ha hecho a mí ser una mejor líder y me ha hecho a mí ver la vida con otra perspectiva. Pero si lo tuviese que llevar a una cosa, creo que es que a mí me encanta resolver problemas. Entonces, no importa qué me pongas al frente, a mí me gusta que me den un problema y me gusta ese challenge. O sea, a mí me gusta que me digan, no vas a poder. A ver, Porque a ver que me digan que no puedo. Entonces, y creo que la maternidad ha sido el challenge más grande que he tenido, pero El más lindo. el más lindo. Y esto no tiene nada que ver con mi parte profesional, pero además es algo que yo digo, la maternidad es dificilísima. Y yo considero que soy una persona que, como no me gusta que me digan que no puede, he hecho un montón de cosas que se consideran difíciles. He sido atleta de alto rendimiento en el colegio y todo el mundo como, wow, como, no sé, me llamaban en el assembly, ¿no? Me fui a representar al Perú a los 14 años. Representé después en categoría juvenil. Después me metí dentro de, ¿no? Como no me gusta hacer las cosas a medias, me metí no a hacer al gimnasio, sino a hacer un deporte que es súper retante y todo el mundo como, ay, levanta un montón de peso y no sé qué. A mí me encanta, me llena, no lo hago para que la gente diga, pero wow, es difícil. Y me metí a competir y todo el mundo, ¿no? Son cosas que no mucha gente hace y se consideran difíciles. Pero todos, o sea, muchísimas mujeres, por no decir todas, estamos hechas para ser mamás. Y no hay nada más difícil de todas las cosas que yo he hecho en mi vida Que ser que mamá. ser mamá. Entonces yo miraba a Adrián y miraba a mi mamá y le decía, ¿por qué nadie me dijo? O sea, todo el mundo lo hace y es mucho más difícil que todas las cosas sobresalientes que yo hice en mi vida. Es mucho más difícil. Y solo reafirmo que solo lo he podido hacer porque Emilio tiene el mejor papá del mundo. Si no, no. estaba pensando que qué impresión y que me hace como sentirme aún más feliz con incluso el podcast y el proyecto, porque estoy segura que unos días atrás no hubieras sabido decir tu superpoder tan claro, Sí. como ahora lo dices. Eso significa que las conversaciones que hemos tenido con las personas o los invitados y todo, realmente te van llevando y te van inspirando a poderlo decir. Se me Y acaba te de lo ocurrir. quería decir desde el principio en la conversación, que tú te tiras súper duro. Y me doy Como durísimo. que en todo es, no soy, pero como tipo como de mujer que nos Sí. tiramos hacia abajo de, no, pero promedio, Y estoy no más, trabajando no en eso. Y Ya como la que chila ya me- verte consolidar eso, digo, wow, Yo también Fer, no pensaba. puedo creerlo. Y Me lo ha costado. y lo dices y es como, es súper obvio para nosotras. O sea, antes que entrevistamos a tu papá, fue como, ya sé dónde viene todo. Ya sé dónde También. viene, Fer. Y qué lindo como metes como en toda tu historia a tus papás como parte también importante en el proceso. Y a Adrián, porque uno no logra las cosas solas, pero empezar por realmente como integrar todos los puntos y darse cuenta uno en qué es bueno y en qué lo va a seguir explotando aún más sin temor a decirlo, yo creo que hace toda la diferencia. Fer, y ya para cerrar, cuéntanos qué 3 consejos te gustaría dar a las personas que nos están escuchando. Los primeros, y salen de mis papás y de mis abuelos, todos. El primero, y yo no me considero una persona altamente religiosa, by any means, no lo tomen de esa manera, pero el primero es que Dios escribe derecho en líneas torcidas. Yo nunca me imaginé que iba a terminar viviendo en Houston, Texas, con un hijito
con un esposo mexicano, ¿no? Con 5 nacionalidades en una familia de 3. Y yo pensaba que tenía clarísima mi línea de carrera. Y en el momento, he tenido varios momentos en los que he dicho, ¿por qué está pasando esto? Pero todo pasa por algo. Y mi camino no ha sido para nada recto, pero estoy ahorita donde realmente tenía que estar. Entonces ese es el primero. El segundo, y creo que ese se lo atribuyo a mi abuelo, a mi papá Pepe, que uno no tiene que dar pescado sin enseñar a pescar. Uh-huh. Y ese, para mí, es de qué se trata todo lo que yo hago en mi vida. Yo no quiero entregar nada más, y de eso se trata 3. De eso, o sea, nosotros no queremos darte la solución y ya, sino realmente enseñarte por qué pienso así, de dónde viene, ¿no? Y compartir, porque ese es un efecto multiplicador. Si yo te enseño algo, bueno, ya te lo doy y ya. Pero aplica para todo en la vida, ¿no? Y el tercero es que uno siempre tiene que volver a cuál es su esencia. Cuáles son sus prioridades, pero cuál es su esencia. Yo soy una persona que le gusta estar en todos lados y que le gusta hacer de todo, y siempre tengo proyectos y siempre tengo ideas y cosas. Y es muy importante parar, mirar alrededor, respirar, estar súper agradecido y entender hasta dónde has llegado y decir, pero ¿cuál es mi esencia? Volver. Porque si no, yo estaría haciendo 1000 otras cosas, y en esencia yo soy ahora mamá primero, esposa después, hija, y además profesional y empresaria y todo, pero mi esencia es que yo soy una mamá poderosa. Uh-huh. Y todo lo que yo hago ahorita es pensando en ese chiquito que ahorita entra por la puerta. Es eso. Voy a llorar. Yo también. Las acabamos de llorar. Gracias, Fer. O sea, es increíble la historia, y qué bueno hacer parte como que en este proyecto, que nos conozcan quienes están detrás, porque yo creo que lo lindo un poco también de por qué creamos dentro de las entrevistas a otras personas contar nuestra historia, es que qué cansancio sentir que a veces en las empresas tenemos que ser otra persona o dividirnos. Sí. Qué lindo traerlo auténtico y ser nosotras, y precisamente quién está detrás de cada marca, quién está detrás de esos proyectos, es una misma persona, o sea, que tiene 1000 cosas detrás. Así que gracias, qué linda conversación, qué lindo para todos, y sigue siendo súper inspirador que sea su parte de 3. Y gracias a todos por escucharnos. Y Fer se despide como siempre, que es la marca de este equipo en la despedida. Gracias por haberme escuchado durante casi 1 hora. No se olviden que tenemos episodios todos los martes. Por favor, suscríbanse a nuestro canal Superpowers by 3. Estamos presentes en todas las plataformas de streaming y YouTube. ¡Chao! Y esto es Superpowers by 3.